¿Te gustaría descubrir cómo crear la realidad que deseas con el poder de tus palabras? ¿Quieres acceder a 7 secretos que me han costado sudor y lágrimas aprender, que evitan creencias negativas, malos entendidos y confusiones con el lenguaje? ¿Te gustaría descubrir los nuevos hallazgos de la neurociencia en términos del impacto que tiene el lenguaje sobre nuestro cuerpo-mente? Y más importante aún, cómo esos nuevos hallazgos nos permiten evitar conceptos y paradigmas anticuados que dejan estancado a tus clientes y te permiten a su vez descubrir nuevos paradigmas, nuevos conceptos que multiplican tus resultados con tus clientes. Hola, mi nombre es Hernán Mileró, soy trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis ericksoniana y master coach, y en este video te voy a estar compartiendo los 7 secretos del poder creador del lenguaje que me hubiese encantado que alguien me los hubiese enseñado cuando comencé hace 19 años atrás. Estos 7 secretos, al estar basados en el lenguaje, pueden ser utilizados primeramente en ti mismo para que estés disfrutando de esos comportamientos que generan los resultados que tú deseas, y luego para desarrollar una comunicación más efectiva con otras personas, sea en el medio que sea, Facebook, WhatsApp, cara a cara, etc. Y como frutilla del postre, al finalizar de ver y escuchar este video, podrás acceder a un libro de ejercicios en donde te voy a estar guiando y mostrándote paso a paso cómo practicar para integrar estos secretos en tu vida y mejorar tus resultados. Comencemos con el secreto número 1 de 7. El lenguaje moldea nuestra forma de pensar. ¿Sabías que las palabras que utilizas pueden potenciar o pueden deteriorar tus habilidades cognitivas? Estos fueron uno de los tantos hallazgos que descubrieron científicos de la Universidad de Edimburgo, liderados por Antonella Soras, y que publicaron en la revista Cognition del año 2003. Estos científicos lo que querían descubrir era si el lenguaje afectaba el razonamiento, si afectaba la cognición. Para eso crearon y diseñaron 2 idiomas artificiales. El primero con una estructura gramatical sencilla, fácil, rápido de aprender. Y el segundo idioma artificial con una estructura gramatical, recuerda esto, estructura gramatical compleja. Les enseñaron ambos idiomas artificiales a personas de habla inglesa y luego les hicieron una serie de pruebas cognitivas en donde, para resolverlas, tenían que utilizar estos idiomas artificiales. Los resultados fueron que las personas que utilizaban el idioma artificial con una estructura gramatical sencilla obtenían resultados más veloces. Terminaban las pruebas de una forma mucho más veloz, pero no eran tan precisos en sus respuestas. En cambio, las personas que utilizaban el idioma artificial con la estructura gramatical más compleja eran no solo más precisos a la hora de contestar, sino que también se comprobó que tenían una mayor flexibilidad cognitiva. Estaban más abiertos a nuevas ideas. En base a estos resultados, los investigadores concluyeron de que el lenguaje puede tener un efecto en nuestra cognición humana, y debido a la transformación que genera en nuestra mente, lo recomendaron para fines educativos y o terapéuticos. ¿Cómo puedes estar utilizando esta información para mejorar los resultados de tus sesiones de coaching? Debido a que el lenguaje moldea nuestra forma de pensar y que nuestra forma de pensar moldea el lenguaje, ¿sí? Es un loop cibernético en donde A afecta a B y B afecta a A. Al principio de la sesión, pídele a tu coachee que describa su problema y presta mucha atención a las palabras que utiliza. Al final de la sesión, además de chequear y preguntarle cómo se siente ahora, pídele que vuelva a describir ahora el problema que lo aquejaba. Si la persona utiliza diferentes palabras, eso te va a dar la pauta de que hubo un cambio en su interior. ¿Por qué? Porque el lenguaje moldea nuestra forma de pensar. Hubo un cambio en su pensamiento, no está pensando de la misma forma. Esta es una de las variables a las que puedes estar prestando atención para saber a ciencia cierta si tu sesión fue efectiva o no. Hay muchas más variables a las que puedes estar prestando atención al final de la sesión, pero nos iríamos del tema de este video. El tema de este video es el lenguaje. Por dar un ejemplo, si la persona al principio describe su problema en presente y luego de la sesión
describe su problema en pasado, en tiempo verbal pasado, ahí sabes que ocurrió un cambio porque no lo describe de la misma manera, utiliza otras palabras. Otra gran distinción que me brindó este estudio que yo no tenía es la siguiente. Carlos V era un emperador políglota quien dijo: quien habla dos lenguas tiene dos almas. Fíjate al nivel al cual llevaba la importancia de saber hablar cuando menos dos lenguas. Esto lo puedes chequear con cualquier persona bilingüe. Hazle la siguiente pregunta. ¿Tú piensas de la misma forma cuando piensas en, por dar un ejemplo, español que cuando piensas en inglés? Y vas a notar que la gran mayoría te dicen que no. ¿Cuál es la distinción que me brindó este estudio? La siguiente. Mayormente cuando aprendes un nuevo idioma te dicen que lo practiques para desarrollar tu habilidad en ese idioma. Pero lo que nunca me dijeron, o cuando menos a mí jamás me lo dijeron, practica el nuevo idioma para chequear el impacto que tiene sobre tu cognición, sobre tus pensamientos. Con esto quiero decir lo siguiente. ¿Recuerdas en el estudio con los dos idiomas artificiales que tenían estructuras gramaticales diferentes? Bueno, la estructura gramatical del español es completamente diferente de la estructura gramatical del inglés. Por lo tanto, cuando piensas en idioma inglés, tu pensamiento se tiene que adaptar a las reglas, a la estructura del idioma inglés. A la vez vas a estar utilizando otras palabras, otro vocabulario, vas a estar haciendo uso de otros fonemas. Tu marco de referencia va a ser diferente. Todo eso va a dar como resultado que no pienses de la misma forma. Te invito a que escribas en los comentarios tus experiencias al pensar en otro idioma. En mi caso noto que no pienso de la misma manera cuando pienso en el idioma inglés. Precisamente por esto. Porque el lenguaje moldea nuestra forma de pensar y nuestra forma de pensar moldea el lenguaje. Sigue el loop cibernético. A su vez mencioné el idioma inglés porque yo no creo que sea una casualidad que el idioma inglés sea la cuna de la programación neurolingüística, el coaching y la hipnosis ericksoniana. Pasemos ahora al secreto número 2 de 7. El lenguaje refleja dónde está orientada, direccionada nuestra conciencia. El lenguaje refleja cuál es nuestra jerarquía de valores, cuáles son las cosas que nosotros valoramos. El lenguaje refleja las cosas que evitamos. El lenguaje refleja nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que queremos lograr. Tan solo aprendiendo a escuchar, descubrirás cómo están estructurados los niveles más profundos de la mente de la persona que viene a tu consulta, de tu amigo que te cuenta algo, de un familiar, etc. Quiero darte un ejemplo sencillo de esto. Digamos que un coachee viene a la sesión y yo le pregunto: ¿qué es el amor para ti? Y el coachee me responde: el amor es como un campo de batalla. Al escuchar esa frase, automáticamente puedo hacer ciertas presuposiciones de cómo esta persona actúa en el mundo en el área específica del amor. Me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que una relación para esa persona es como una guerra. A su vez, esa frase refleja lo que no ve. No ve a dos personas con igualdad de derechos e igualdad de responsabilidades. Hay muchas presuposiciones que nosotros podemos inferir de lo que expresa una determinada persona sobre su forma de pensar, sobre su forma de operar en el mundo. ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente el lenguaje refleja nuestra conciencia, refleja dónde está nuestro enfoque, refleja las cosas que valoramos, refleja las cosas que evitamos y las cosas que anhelamos, que deseamos ver. ¿Cómo podemos unir este secreto número 2 con el secreto número 1? De la siguiente forma. Así como el lenguaje refleja nuestra conciencia, también el lenguaje estructura nuestra conciencia. Esta es una de las razones por las cuales los gobiernos autoritarios, la primera medida que toman es tomar control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Y porque precisamente toman control de los discursos. ¿Y por qué es importante eso? Porque así como el lenguaje refleja nuestra conciencia, también la estructura. Por eso en la novela
de 1984, George Orwell, dice que el gobierno intencionalmente elimina determinadas palabras del diccionario para volver a la población más estúpida, para volver a la población más tonta. Une esto con la conclusión del filósofo Wittgenstein, quien dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y une todo eso con el primer secreto: el lenguaje moldea nuestra forma de pensar. Recuerda entonces que el lenguaje refleja dónde está enfocada nuestra conciencia y que, sabiendo escuchar, puedes darte cuenta de cómo está estructurada y de cómo opera en el mundo tu coachee u otra persona. Y también puedes utilizar este principio en ti mismo. Es decir, darte cuenta, tomar conciencia de cómo utilizas el lenguaje. Una de las formas más veloces, de esto tengo varios videos, es la escritura. Porque la escritura te permite escribir y luego salir a tercera posición, alejarte, analizar, darte cuenta de las palabras que utilizas, cuáles no utilizas, etc. Es una de las formas más veloces de ganar conciencia sobre el lenguaje que utilizas. Pasemos ahora al secreto número 3 de 7. El lenguaje no solo refleja la conciencia, sino que también refleja, muestra, revela cómo estamos procesando la información en un determinado momento. Uno de los grandes, enormes, gigantes descubrimientos de la programación neurolingüística fue que nosotros no solo utilizamos a nuestros 5 sentidos para percibir el mundo, sino que también nosotros utilizamos nuestros 5 sentidos para pensar. Y la mejor anécdota de cómo llegan a esta epifanía de que nosotros utilizamos nuestros 5 sentidos para pensar está, lamentablemente, en el libro Whispering in the Wind de John Grinder. ¿Por qué digo que lamentablemente está en ese libro? Porque ese libro nunca fue traducido al español. Y los libros más conocidos de la programación neurolingüística son los primeros 2 libros, que son La estructura de la magia, volumen 1 y volumen 2. Pero en esos libros no se comenta esta epifanía de cómo llegaron a esa conclusión. Y es muy interesante esa anécdota, que te la voy a comentar, por lo que revela y también por lo que oculta, que también te lo voy a revelar en este video. La anécdota cuenta lo siguiente: estaba John Grinder y Richard Bandler, los cofundadores de la programación neurolingüística, estaban en el auto, estaban viajando, cuando Bandler le dice a John que se detenga porque quería bajar a comprar unos cigarrillos. John detiene el auto, Richard se baja, compra unos cigarrillos y cuando vuelve al auto, jocosamente le comenta a John Grinder, la gente dice cada cosa más extraña. Estaba hablando con el vendedor que me dio los cigarrillos y me dijo: veo lo que dices. En ese momento John Grinder hace silencio, lo mira a Richard Bandler y le dice: ¿qué pasaría si al decirte veo lo que dices, te hubiese revelado cómo procesó tu comunicación? Cómo procesó lo que le comentaste. El silencio se apodera del auto. Se ponen a pensar, dejan madurar la idea y realizan el siguiente experimento. Llaman a un grupo de personas, les hacen una entrevista y prestan atención al lenguaje que utilizan. Luego de la entrevista empiezan a notar: estas personas utilizan un lenguaje más visual, estas otras personas utilizan un lenguaje más auditivo, estas otras personas utilizan un lenguaje más kinestésico, están más conectadas con sus emociones. Reúnen a estas personas en un determinado lugar y comienzan a notar que se empiezan a agrupar en 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A, curiosamente, estaban las personas que para comunicarse utilizaban más predicados visuales. Hacían frases como: veo lo que dices, es brillante, viste, etc. En el grupo B estaban casualmente las personas que utilizaban un lenguaje más auditivo. Y en el grupo C estaban las personas que utilizaban un lenguaje más kinestésico. Eso es lo que cuenta la anécdota. Ahora bien, ¿qué es lo que no te cuenta? Lo que no te cuenta la anécdota es que ellos llegan a esa conclusión después de haber estudiado y de haber analizado a Virginia Satir.
Y esto es clave. ¿Por qué? Porque uno de los valores de Virginia Satir era que sus pacientes se sintieran entendidos, que se sintieran escuchados, que no se sintieran invisibles, que sintieran que alguien los notaba. Y por ende, automáticamente, subconscientemente, Virginia Satir, sí, su paciente, que fue una gran terapeuta familiar, lo puedes buscar esto en Wikipedia, sí, su paciente decía: yo me voy a dar cuenta de que hubo un cambio en mi familia por cómo me van a hablar. Automáticamente, Virginia Satir les contestaba en un idioma auditivo. Sí, su paciente, su familia decía: yo me voy a dar cuenta de que hubo un cambio en mi familia por cómo nos vamos a ver como grupo familiar. Automáticamente ella les contestaba utilizando un lenguaje visual. Y sí, su paciente decía: yo me voy a dar cuenta de que hubo un cambio en mi familia por cómo nos vamos a sentir cada uno de nosotros. Ella le contestaba en idioma kinestésico. De esa forma mantenía, generaba, creaba empatía, rapport. ¿Sí? Hacía que las personas se sientan a gusto en su terapia, que era un valor clave para ella. Pero ella no era consciente de que hacía esto. Ahí es cuando Richard Bandler y John Grinder, analizando desde afuera, observando lo que hacía Virginia Satir, se dan cuenta de esto. Se dan cuenta de que ella les contestaba a sus pacientes en base a cómo estaban procesando la información. Y eso generaba un rapport subconsciente muy poderoso. Y es algo clave que puedes estar utilizando de ahora en más, no solo en tus sesiones de coaching, sino cada vez que te comunicas con otras personas. ¿Por qué? Porque como vas a estar aprendiendo y profundizando en el secreto número 7, el lenguaje para la gran mayoría de las personas es algo completa y absolutamente subconsciente. No son conscientes de las palabras que utilizan. No son conscientes de cómo están procesando la información. Quiero que prestes especial atención a la distinción que hice. Yo dije que el lenguaje revela cómo estamos procesando la información. No dije que el lenguaje revela quiénes somos. Que somos una persona visual, que somos una persona auditiva, que somos una persona kinestésica. Porque la programación neurolingüística no se trata de tipologías, como si se trata, por ejemplo, el eneagrama o la numerología o mucha parte de la psicología también. No se trata de rotular, se trata de responder a la pregunta: ¿cómo estás procesando la información en este momento, en este contexto, con estas variables presentes? Puede ser de que una persona esa forma de pensar, esa forma de procesar, la aplique no solo a un contexto específico, sino a varios contextos. Sí, es posible, claro que es posible. Pero eso no significa que esa persona sea eso, sea su forma de procesar. No, la persona es mucho más que su forma de procesar, porque puede cambiar su forma de procesar, si así lo desea, si así aprende a hacerlo. Para eso puede utilizar diversas herramientas: el cuerpo, el lenguaje, puede cambiar sus emociones, puede cambiar su enfoque, su conciencia, bueno, en fin, infinidad de herramientas. Por eso es tan importante notar esta distinción. El lenguaje muestra cómo estamos procesando la información en ese momento para lograr un determinado criterio. Ejemplo de esto, la frase: ¿cómo te vas a dar cuenta de que hubo un cambio en tu familia? ¿Sí? Que te di con el ejemplo de Virginia Satir. Por cómo nos vamos a hablar. Bueno, ese es un ejemplo de que la persona, para darse cuenta de que hubo un cambio en su familia, va a estar procesando la información de forma auditiva. Pero no significa que la persona sea auditiva. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en muchas certificaciones se enseña de esta forma y es errónea. Y lo mismo sucede con los metaprogramas. En programación neurolingüística no utilizamos tipologías, sino que nos enfocamos en cómo las personas están procesando la información en un determinado contexto, en un determinado momento, con estas variables presentes, etc. Puedes utilizar más variables que el lenguaje para darte cuenta de cómo está procesando la información una determinada persona. Pero nos iríamos del tema principal de este video, que es enfocado en el lenguaje. Bien, llegamos al secreto número 4 de 7.
Hasta ahora, los 3 secretos anteriores se enfocaron en el efecto que tiene el lenguaje sobre nuestra cognición, sobre nuestra forma de pensar, de razonar, etc. Lo cual posiblemente haya abocado, haya elicitado la siguiente pregunta. Hernán, ¿y qué sucede con las emociones? O sea, ¿puedo utilizar al lenguaje para modificar a mis emociones? Y antes de contestar esa pregunta, vamos a hacer la pregunta inversa. Cuando estás enojado, cuando accedes a un estado de enojo, de ira, ¿utilizas las mismas palabras que cuando estás en un estado emocional de alegría y de motivación? Cuando estás en estados de tristeza, de frustración, ¿utilizas las mismas palabras que cuando estás en un estado en donde te sientes con suerte? ¿Sientes que comenzaste el día con el pie derecho? La respuesta a estas preguntas seguramente fue que no. No utilizas las mismas palabras, ni hablar del tono de voz, pero eso sería para otro video. Pero no utilizas seguramente las mismas palabras cuando estás enojado, que cuando estás alegre, que cuando te sientes que comenzaste el día con suerte, con el pie derecho, que te sientes bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué sucede? Porque el estado emocional desde el cual nosotros partimos elige las palabras que reflejan ese estado emocional. ¿Cuál es el sustento de esto? El secreto número 2. Nuestro lenguaje refleja dónde estamos enfocados, en dónde está nuestra conciencia. Si nos sentimos en un estado emocional de calma, de paz, de tranquilidad, es muy difícil que utilicemos palabras como ira, como enojo, como diferentes expresiones, puteadas, etc. Desde ese estado de paz, de tranquilidad, las palabras de ira, de enojo, etc. no aparecen, no figuran en la lista, ¿sí? No son una opción. Habiendo aclarado eso, ahora volvamos al inicio de este secreto número 4, el cual se basa en lo siguiente. Así como podemos utilizar el lenguaje para cambiar nuestra forma de pensar, de razonar, añadir puntos de vista, etc., también podemos estar utilizando al lenguaje para cambiar nuestras emociones. ¿Sí? Recuerda, aquí se da el mismo principio, el loop cibernético. Nuestras emociones inciden en nuestro lenguaje y nuestro lenguaje incide en nuestras emociones. Hay 2 estudios que me parecieron los más relevantes que le dan soporte a este secreto. Hay muchísimos más estudios, muchísimos más experimentos, pero estos fueron los 2 que más me llamaron la atención. El primero lo hizo un profesor universitario llamado James Pennebaker, sobre el cual hizo un video que te tendría que aparecer por algún lado de aquí. Ese video es un video de 10 minutos que te lo voy a resumir. Pennebaker hizo el siguiente experimento con sus alumnos de la universidad. Los dividió en 2 grupos. El primer grupo les dijo: escriban durante 15 minutos por día, durante 4 días, sobre eventos neutrales. Al segundo grupo le dijo: escriban durante 15 minutos por día, durante 4 días, sobre eventos traumáticos. No eventos neutrales, no eventos positivos, no eventos negativos. Eventos traumáticos, que la intensidad de la emoción negativa es más alta, ¿sí?, que un evento negativo. Al pasar esos 4 días, comprobó que el grupo que escribió sobre los eventos traumáticos experimentó un mejor sistema inmunológico, elevó sus notas, se sentían más en control de su estado emocional y, bueno, una avalancha de diversos beneficios. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando escribimos nos volvemos más analíticos, más objetivos, podemos analizar el lenguaje que utilizamos, las palabras que elegimos, ganamos puntos de vista y todo eso incide sobre nuestra emoción, así como nuestra emoción incide sobre el lenguaje. Ese es el primer estudio. En el segundo experimento lo que se hizo fue lo siguiente: le mostraban diversas imágenes a un grupo de personas. Las imágenes variaban desde neutro a imágenes negativas a imágenes que generaban repulsión en la persona que estaba mirando esas imágenes. Le pidieron a un grupo que mirara las imágenes y le pidieron al otro grupo que mirara las imágenes, pero que al momento de mirarlas, si sentían algún tipo de emoción, la expresaran en voz alta. Y me detengo porque tiene que ver con el resultado del estudio. El resultado del estudio, mediante escaneos cerebrales, comprobó que las personas que expresaban
en voz alta cómo se sentían, o sea, el efecto que tenía esa imagen a nivel emocional en esa persona, reducía la intensidad de la emoción negativa. Los investigadores concluyeron que cuando la persona decía en voz alta la emoción que estaba sintiendo, activaba la corteza prefrontal. ¿Cuál es una de las funciones de la corteza prefrontal? Una de las funciones de la corteza prefrontal es brindarnos más control emocional. ¿Cuáles son otras de las formas mediante las cuales puedes estar activando más la corteza prefrontal y estar más en control de tu estado emocional? Una de las formas es escribiendo. Porque todo lo que comenté en el estudio de James Penbaker, que el video te lo vuelvo a dejar por aquí para que lo veas después de terminar este video. Bien, pasemos ahora al secreto número 5 de 7. El lenguaje influye en nuestra percepción de la realidad y nos permite crear distinciones que afectan nuestra forma de percibir. Uno de los estudios que me ha dejado más fascinado sobre el efecto del lenguaje sobre nuestra percepción es el siguiente. ¿Cuántas palabras tenemos en el idioma español sobre el hielo? Palabras. Creo que en el idioma español lo que hacemos es decir la palabra hielo o la palabra nieve y luego utilizar adjetivos. Este hielo está más firme, está más débil. Utilizamos la palabra hielo y algún adjetivo. ¿Sabes cuántas palabras tienen los esquimales para los diferentes tipos de hielo y los diferentes tipos de nieve? ¿Cuántas palabras piensas que podrían tener? Di un número. Los esquimales tienen 1500 palabras para los diferentes tipos de hielo. ¿Por qué? Porque esas palabras afectan su percepción de la realidad. Por dar un mal ejemplo, hielo se refiere a el hielo que uno puede pisar. Hielo-in es el hielo que uno puede pisar, pero tiene que andar con cuidado porque se empieza a romper en algunas partes. Hielo-non es el hielo que uno pisa y se rompe de forma veloz y eso hace que uno se hunda. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto le brinda a los esquimales una enorme ventaja. ¿Cuál fue el proceso por el cual pasaron los esquimales? Primero utilizaron sus 5 sentidos para percibir el mundo. Y en este caso, en este ejemplo específico, los diferentes tipos de hielo. Segundo, luego de hacer estas finas distinciones, empezaron a rotular, a bautizar, ¿sí? A crear palabras para los diferentes tipos de hielo. Una vez que está creada la palabra, automáticamente se transforma la percepción. Este es el primer estudio que comprueba que el lenguaje afecta nuestra percepción de la realidad. En unos minutos te voy a contar sobre el segundo estudio. Pero antes quiero que reflexiones en esto. Cuando viene un coachee a tu sesión de coaching y en una serie de sesiones, esa persona genera un cambio interior enorme. ¿Cambió su realidad o cambió su percepción de la realidad? En la mayoría de los casos, no es la realidad, lo de afuera, lo externo, lo que cambia, sino nuestra percepción de lo de afuera. Pero se siente de esa forma. Mayormente se siente como que el mundo de afuera es lo que cambia, cuando en realidad el que cambió es uno. Está mirando desde otro lado. Antes uno lo miraba desde este punto de vista y ahora lo está mirando desde este punto de vista. ¿Cuál es uno de los mecanismos que hace que esto suceda? El lenguaje. Más adelante en este video te revelaré la contrapartida de esto, porque no siempre genera beneficios. En el segundo experimento, lo que querían comprobar los científicos, liderados por Winauer, este fue un experimento realizado en el año 2007, era la diferencia que había entre la discriminación entendiéndose la habilidad de diferenciar de los colores entre los hablantes nativos en ruso y los hablantes nativos en inglés. ¿Por qué? Porque los rusos, a diferencia de los hablantes nativos en inglés, y también sucede lo mismo en español, tienen un nombre específico para el color azul claro y tienen un nombre específico para el color azul oscuro. Nosotros, en el idioma español, tenemos la palabra celeste y tenemos la palabra azul. Si el azul es más claro
o es más oscuro, le decimos de la misma forma, le decimos azul. Lo que descubrieron en el estudio los científicos fue que, a diferencia de los hablantes nativos del inglés, los hablantes del nativo en ruso eran más veloces y precisos para distinguir los colores azul claro, azul oscuro. ¿Por qué? Porque los sabían distinguir. Primero los percibieron y segundo le pusieron una palabra específica para ese color y otra palabra específica para ese otro color. Los autores, en base a este estudio, sugirieron que el lenguaje afecta nuestra forma de percibir el mundo. Bien, ahora te contaré sobre la contrapartida. Estaba viendo una serie de anime llamada Doctor Stone, en donde un científico le estaba explicando sobre la estrella polar a personas de la edad de piedra. Entonces, en esa explicación les dice, ustedes tienen que saber que la estrella polar siempre les va a indicar el norte. Eso es lo que tienen que tener por certeza. Cuando estén perdidos y no sepan en dónde están direccionados, tienen que mirar a la estrella polar. Esa que ven ahí es la estrella polar. Ante lo expresado, una de las personas que están ahí le dice, yo miro la estrella polar, pero no está al norte. Él se queda sorprendido ante esto y dice, no puede ser si la estrella polar... Es verdad, no está al norte. Ante esto, él se pregunta lo siguiente, ¿cómo fue que no lo noté? ¿Cómo fue que no lo vi? ¿Cómo fue que no percibí con mis 5 sentidos que la estrella polar no estaba al norte? Y ahí dice esta frase. Claro, como ustedes, de la edad de piedra, no tenían ideas preconcebidas, como yo sí las tenía, fueron más observadores. Se enfocaron en percibir la realidad sin filtros. ¿Por qué pudieron observar la realidad sin filtros? Porque no tenían ideas preconcebidas. ¿De qué están hechas las ideas? Del lenguaje. ¿Entiendes cómo el lenguaje afecta nuestra percepción de la realidad? Y que eso no siempre nos va a estar ayudando a lograr los resultados que deseamos. Porque muchas veces el filtro a través del cual nosotros percibimos la realidad es un filtro que está sesgado. Estos estudios son importantes porque precisamente reconociendo que el lenguaje es un filtro, voy a poder estar siendo más consciente de cuándo ese filtro me va a estar ayudando a lograr lo que deseo, como en el caso de los esquimales, está unido a su supervivencia, por eso es tan importante, y cuando ese filtro se convierte en un impedimento para mí, en una limitación, como en el ejemplo que te conté del anime Doctor Stone. Esta idea de las ideas preconcebidas y cómo eso afecta también nuestra percepción de la realidad está muy bien explayada en el libro Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice que la ciencia avanza negando el paradigma anterior y creando un nuevo paradigma que dé respuestas a las preguntas, a los huecos que el paradigma anterior no podía dar respuestas. ¿Dónde está la dificultad de esto? Que la gran mayoría de las personas no se da cuenta de que está bajo un paradigma y tiene ideas preconcebidas, conceptos preconcebidos, desde los cuales parten para hacer ciencia, para aprender algo. En vez de pensar en paradigmas, piensa en creencias y aplica el mismo concepto a una sesión de coaching. Sucede exactamente lo mismo. La persona viene con ideas preconcebidas. Lo que no se da cuenta la persona es que es una creadora de su percepción de la realidad y que cambiando esos filtros va a estar percibiendo la realidad de una forma completa y absolutamente distinta. Y esto va a tal punto que hasta en algunos casos se genera amnesia del problema. O sea, la persona al inicio de las sesiones, de la serie de sesiones, vino con un problema que lo escribía enorme, etc. Y después, cuando experimenta la transformación, lo describe con otras palabras, etc. Recuerda todos los secretos anteriores. Es como, ¿y qué opinas ahora del viejo problema que te aquejaba? Sí, no puedo creer que haya pensado de esa forma. La verdad que, no sé, es como si no estuviera. Es completamente diferente. No sé, me genera una sensación completamente nueva. Es como, de hecho, no puedo creer que eso haya sido un problema para mí. ¿Sí? Se genera ese tipo de sensación. ¿Por qué? Por todo esto que comentamos. Este es otro de los ejemplos que demuestra que el lenguaje modifica nuestra percepción de la realidad.
Bien, pasemos ahora al secreto número 6 y recuerda que al final de este video te voy a estar brindando el libro de ejercicios con 3 ejercicios para cada uno de los secretos. ¿Por qué diseñé el libro de ejercicios? Porque con el lenguaje también podemos autoengañarnos, en el sentido de podemos decir, ah, sí, ese secreto, sí, se trata esto, pero si no lo pongo en práctica en mi día a día, no voy a generar ese cambio, no voy a estar pasando ese conocimiento por el cuerpo. Que comprendamos algo es necesario, pero no es suficiente. Son muchas las personas que tienen la estrategia mental de aprender algo, entenderlo y salir. Ya está, listo. Ya lo comprendí, ya está. Es importante que practiques todo lo que estás aprendiendo en este video y para eso diseñé el libro de ejercicios. Para que pases ese conocimiento por tu cuerpo. Bien, pasemos ahora al secreto número 6 de 7. Has llegado a uno de los secretos más transformadores, que es el siguiente. El lenguaje no está al mismo nivel que las demás representaciones, que nuestros demás sentidos. Porque el lenguaje no funciona como una representación más, sino como una meta representación. Está meta a los eventos, ¿sí? Está por sobre los eventos. Es una representación de segundo orden. Esta es la nueva distinción que añade este secreto a todos los secretos anteriores. No solo utilizamos el lenguaje para pensar, sino que también, debido a que el lenguaje es una meta representación, podemos utilizar el lenguaje para pensar sobre nuestros pensamientos y a su vez pensar sobre los pensamientos anteriores que tuvimos. Podemos pensar sobre nuestras creencias. Para darte otro ejemplo, con el lenguaje podemos estar creyendo en nuestras creencias, podemos darnos cuenta de que estamos creyendo en esas creencias. Al darnos cuenta podemos valorar de que nos dimos cuenta de que estamos creyendo en esas creencias. Y al valorar de que nos dimos cuenta de que estamos creyendo en esas creencias, podemos sentirnos orgullosos de que nos dimos cuenta, de que valoramos, de que creemos en esas creencias. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y qué es lo verdaderamente transformador de que el lenguaje sea una meta-representación y que nos permita pensar sobre nuestros pensamientos, sentir sobre nuestras emociones, decidir sobre nuestras decisiones, valorar nuestros valores, etc.? ¿En dónde está lo fascinante de esto? En que una vez que haces consciente esto, te das cuenta de que muchísimas veces no es el evento lo que nos pasó, lo que nos limita, sino el uso que le damos al lenguaje que hace que categoricemos eso como una limitación. Quiero darte un ejemplo de esto. Una persona se separa, ese es el evento que ocurrió en el mundo externo. Se separó. Claramente eso tiene una incidencia en nuestro cuerpo-mente. Eso es absolutamente claro. Pero lo que va a definir, o cuando menos una de las grandes variables que va a definir cómo sigue la persona, es qué es lo que se dice sobre el evento. Ejemplo de esto. Separación, evento, ¿sí? Voy meta y me digo sobre el evento. No puedo confiar más en nadie. La vez que confié y di mi corazón, me lo pisotearon. Ya está. Nunca más. Otro ejemplo. Mismo evento, diferente meta representación. ¿Cómo lo califico? ¿Cómo lo defino? Esto me sucedió para que verdaderamente encuentre a esa persona que me va a valorar. Mismo evento. Mismo evento. Diferente meta representación. Y en el ejemplo estoy utilizando solo una meta representación que vendría a ser de segundo orden.
podemos estar utilizando al lenguaje para ir más arriba, y más arriba, y más arriba, y más arriba, ¿sí? ¿Cómo va a estar transformando este secreto tus sesiones de coaching con otras personas? Muchas veces, cuando estás finalizando la sesión o están finalizando una serie de sesiones, dependiendo del tiempo que lleve lo que la persona vino a transformar, es muy común escuchar esto. Me siento diferente, pero no lo puedo poner en palabras. Es como... Y vas a notar cambios claramente en su postura corporal. Vas a notar movimientos en sus ojos, porque precisamente está buscando cómo rotular lo que está sintiendo, cómo categorizar, cómo definirlo. Presta mucha atención a ese momento. No dejes que tu coachee se vaya sin haber rotulado con el poder del lenguaje lo que sucedió, porque eso va a marcar una enorme diferencia. ¿Qué es lo que buscas? Y lo que buscas es que tu coachee diga: esto cambió mi vida, transformó cómo pensaba antes sobre esto. Y lo que no buscas es quedarte con frases del tipo: no lo puedo creer. Es como que no soy yo. ¡Wow! No me reconozco con esta emoción. Si dice eso, lo que tienes que hacer es ir un nivel más arriba, porque está utilizando eso como categoría, ¿sí? Porque está utilizando ese tipo de lenguaje de no me reconozco, no creo que soy yo, ¿sí? Ante el evento que sucedió, ¿sí? que está sucediendo ahí en ese momento. Lo que buscas es que defina esa transformación, ¿sí? que ocurrió en esa sesión de coaching de una forma que lo propulse hacia lograr los resultados que desea lograr. Así que presta mucha atención a cómo define, a qué se dice sobre el cambio que está sucediendo o el cambio que ya sucedió. Y exactamente lo mismo, el mismo principio aplicado en ti mismo. Como metáfora de todo esto, cuando estaba realizando el curso Preguntas Cuánticas, recordé una escena de la película El Señor de los Anillos, en donde una elfa llamada Galadriel le da una linterna elfa al hobbit llamado Frodo, que iba a iniciar un viaje en donde la iba a necesitar, y le dice esta frase. Le dice: que sea una luz para ti en lugares oscuros, aun cuando todas las demás luces se apaguen. Te invito a que veas este secreto número 6 como algo así, porque independientemente del evento, de lo que te haya pasado, tú puedes ir meta a ese evento, y a la vez puedes ir meta a esa meta, y a la vez puedes ir meta a esa meta. Esa es la capacidad que tenemos con nuestra conciencia reflexiva. A esto los neurocientíficos se refieren con el término de metacognición. Pensar sobre nuestros pensamientos, analizar nuestras decisiones, decidir luego sobre esas decisiones que tomamos. ¿Escuchas los procesos cognitivos, ¿sí? de los diferentes niveles? Espero que estés practicando este secreto número 6. Recuerda que para eso está el libro de ejercicios, en donde hay 3 ejercicios por cada uno de los secretos que te brindé hasta ahora, para que sea como una luz en lugares oscuros, aun cuando todas las demás luces se apaguen. Recuerda que tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de ir meta utilizando el lenguaje a lo que sea que nos haya pasado. Felicitaciones, has llegado al secreto número 7 y tengo un regalo muy especial para ti. Verás, dividí este secreto número 7 en 2 secciones. En la primera sección vas a estar descubriendo qué tipo de lenguaje es el generador de ciertos estados emocionales negativos que te dejan estancado. Y en la segunda sección te voy a estar compartiendo 2 preguntas que le hice a un maestro en el uso del lenguaje, una persona que realmente tiene pulidas sus habilidades en el uso del lenguaje hipnótico en otro nivel, al cual le pude hacer 2 preguntas sobre las cuales me brindó 2 respuestas, que te puedo asegurar que cuando unas estas 2 respuestas que me brindó, junto con todos los 7 secretos que aprendiste en este video, tus habilidades con el lenguaje se expandirán y llegarán a otro nivel. Habiéndote comentado en cuántas secciones dividí este secreto número 7,
Comencemos. Titulé a esta primera parte del secreto número 7 el gran problema, porque todo lo que vas a estar aprendiendo en esta primera parte tiene su fundamento en que no hacemos consciente el poder creador que tiene el lenguaje, no solo para comunicarnos con otras personas, sino por sobre todo sobre el impacto que tiene nuestra comunicación sobre nosotros mismos. Por lo tanto, si no despiertas al poder creador del lenguaje, es muy posible que estés accediendo de forma mucho más frecuente a estados negativos, estados que te dejan estancado. Y esto es importante resaltarlo por lo siguiente: podemos pasar toda nuestra vida sin habernos despertado al hecho de que somos co-creadores de la realidad. Te quiero dar un pequeño ejemplo de a lo que me refiero cuando digo que no hacemos consciente el lenguaje que utilizamos. Yo solía decir una frase cuando algo me asombraba, cuando algo me entusiasmaba, cuando algo me gustaba, me llamaba la atención, que era: me mató. Uy, esto me mató. Me mató lo que dijo, me mató esto, me mató lo otro. Un día estoy en el auto con una compañera coach, estamos hablando de las cosas que cada uno aprendimos, me dice una frase que evoca en mí esta emoción y expreso esto, ¿no? Uy, me mató, es buenísima esa frase. A lo cual ella automáticamente me dice: Hernán, transformá esa frase, o sea, dejá de decirla, utilizá otra. Porque el lenguaje no es inocente. Esta es una noción que se tiene en el coaching. El lenguaje es creador. Entonces, vos al estar diciendo esa frase, entiendo que el sentido que vos le das no es literal, pero el lenguaje es poderoso. Entonces, transforma esa frase. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento que estaba utilizando esa frase. Esa frase yo la había venido utilizando como mínimo 4 años. En ese momento la hice consciente y a partir de ahí la transformé. Y empecé a buscar otras frases que estén más unidas a la intención que yo quería expresar al decir esa frase. El título de este video es un ejemplo de esto: 7 secretos que me hubiesen encantado. Analiza las frases que dice. Analiza los yates, las muletillas. Se puede cambiar, se puede mejorar, puedes expresar lo mismo con otras palabras. Habiéndote dado ese ejemplo, pasemos ahora a analizar los estados negativos que generan los diferentes tipos de lenguaje. Si utilizamos un lenguaje descalificador, no hacia un evento externo, sino hacia nosotros mismos, podemos estar dañando nuestra autoimagen, ¿sí? Nuestra autoestima. Si utilizamos un lenguaje irracional, un lenguaje catastrófico, un lenguaje exagerado, podemos estar generando un estado, una sensación de miedo, de amenaza, de que nos están persiguiendo, etc. Y eso va a estar generando mayormente estados de ansiedad. Si utilizamos un lenguaje pesimista, fatalista, desesperanzado, ejemplo de frases basados en este tipo de lenguaje podrían ser: ¿para qué intentarlo? Si sin importar lo que haga, siempre obtengo el mismo resultado, siempre todo me sale de la misma forma, no voy a cambiar, o esta situación no va a cambiar sin importar lo que haga, esta situación nunca va a cambiar, siempre va a seguir de la misma forma. Es muy posible que todo ese tipo de lenguaje generen estados de frustración, de tristeza, etc. No en este caso para con nosotros, sino hacia los demás. Es muy posible que estemos generando la consecuencia del aislamiento social, ¿sí? Que después nos quejemos de que nadie nos quiere, etcétera, cuando en realidad somos nosotros que utilizamos un lenguaje hostil, un lenguaje agresivo, un lenguaje que genera rechazo, indiferencia y conflictos. Si utilizamos un lenguaje exigente, si utilizamos un lenguaje perfeccionista para con nosotros mismos, lo que vamos a estar generando mayormente son estados de tensión que están unidos a estados de estrés. Si utilizamos un lenguaje acusatorio, no hacia los demás, aunque también podría ser el caso, sino hacia nosotros mismos, ejemplo podría ser: ¿por qué hice de vuelta esto? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? En vez de ir hacia las causas, es muy posible que estemos generando estados emocionales de culpa. Estados emocionales que nos dejan estancados y nos dejan repitiendo el mismo loop, el mismo comportamiento o la misma emoción. Porque siento esto, también podría ser.
la pregunta. Todo esto que te compartí son tan solo pequeños ejemplos de cómo el lenguaje genera estados emocionales. Y te lo compartí por lo siguiente: la vía para hacerte más y más consciente de tus procesos cognitivos, etc., es doble, en el sentido de que puedes estar utilizando tu estado emocional para descubrir qué es lo que está en tu conciencia, qué es lo que está creando ese estado emocional, ¿sí? Para descubrir cuál es el lenguaje que estás utilizando, o puedes prestar atención al lenguaje que estás utilizando que crea ese estado emocional. Puedes ser más consciente de ambos procesos, ¿sí? Porque recuerda que esto es un loop cibernético. A afecta a B y B afecta a A, ¿sí? Se afectan mutuamente. Como recurso adicional a todo esto, recuerda que puedes descargar el libro de ejercicios en donde vas a estar encontrando 3 ejercicios para que estés aplicando cada uno de los secretos e integrándolos a tu vida, ¿sí? Pasándolos por el cuerpo. Habiéndote comentado todo esto, pasemos a la segunda parte del secreto número 7. Bien, la segunda parte, los 2 secretos que expandirán tus habilidades con el lenguaje. Quiero darte un poco de contexto para que entiendas las 2 preguntas que le hice a este maestro en el lenguaje hipnótico. Al momento de hacerle la pregunta, yo ya era consciente y estaba utilizando, estaba operando, ¿sí? En el mundo a través de estos 2 conceptos que revolucionaron muchísimas cosas para mí. Esos 2 conceptos son el juego externo y el juego interno. El juego externo, ¿a qué me refiero cuando digo juego externo? Es todo lo que se puede ver, ¿sí? Las emociones se pueden ver, ¿sí? Te puedes dar cuenta cuando una persona está alegre, está triste, etc. Los comportamientos también se pueden ver, y los resultados. La gran mayoría de las personas se enfoca en eso, lo cual es natural enfocarse en eso. ¿Por qué? Porque se puede ver. Yo puedo ver el comportamiento de una determinada persona. Lo que poca gente sabe es que esos comportamientos que brindan esos resultados y generan esas emociones son en realidad generados, creados, no por lo externo, sino por lo interno. Y a diferencia de lo externo, lo interno no se ve. A no ser que nosotros preguntemos y prestemos atención a cómo. ¿Recuerdas el secreto número 2? ¿Qué decía el secreto número 2? Que el lenguaje que hacía reflejaba que nuestra conciencia, utilizando estos 2 conceptos, reformulando el secreto número 2, diríamos que el lenguaje revela nuestro mundo interno. Y al revelar nuestro mundo interno, uno se puede dar cuenta, si sabe escuchar, cómo estructura la realidad de esa persona, cómo piensa, qué piensa, cuáles son sus valores, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta estos 2 conceptos, el juego externo y el juego interno, y habiendo observado el comportamiento y los resultados, la habilidad que tenía este maestro en el lenguaje hipnótico, le hice estas 2 preguntas apuntadas a su mundo interno. Porque el mundo externo, los comportamientos, los resultados son generados ¿por qué? Por el mundo interno. Así que cuando fue mi turno, le hice estas 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son las creencias que te permiten ser tan bueno en el uso del lenguaje hipnótico y que a su vez te permiten estar obteniendo esos resultados de forma consistente? Porque no era que tenía alguna chispa de inspiración y quizás hacía algo maravilloso con el lenguaje y después se apagaba. No, tenía estos resultados de forma consistente. Así que en la primera pregunta apunté a su mundo interno desde el lado de las creencias, que era lo que él creía sobre el lenguaje. Y la segunda, amplié, generalicé más la pregunta porque yo sabía que él había leído a este autor que se llama Michael Hall, que es un trainer en programación neurolingüística, que hace uso de estos 2 conceptos, del juego externo y del juego interno. La segunda pregunta que le hice fue, ¿cuál es tu juego interno que te permite obtener esos resultados de forma consistente? Ante estas 2 preguntas, él me contestó lo siguiente. Primera respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las creencias que te permiten ser tan bueno en el uso del lenguaje? Él me contestó lo siguiente. Primera respuesta. Primero, amo el poder del lenguaje para transformar la conciencia. Lo he experimentado al hacer coaching con otras personas, lo he experimentado en mí mismo y lo experimento cada vez que veo cómo
amigos, amigas, familiares e incluso yo mismo, creo como una cárcel virtual con el poder de las palabras, y también experimento cómo puedo salir de esa cárcel virtual creada por mis palabras con el poder del lenguaje. Fui y sigo siendo testigos de los cambios que el poder del lenguaje genera. Así que lo primero que te diría es que te tienes que enamorar del lenguaje. Te tienes que enamorar del lenguaje. Lo segundo que te diría es que juegues con el lenguaje. Juega con el lenguaje. Primero en ti mismo. Presta atención a las frases que te dices, a cómo te las dices. Se pueden mejorar. Y presta atención al efecto que tiene tu propia comunicación contigo mismo. Y luego presta atención al efecto que tiene tu comunicación en los demás. ¿Qué frases utilizas al comunicarte? ¿Cuál es el impacto que tienen tus frases al comunicarte? ¿Se pueden mejorar? ¿Puedes hacerlas brillar? ¿Qué frase puedes sacar y qué frase puedes añadir para ayudar a que tu coachee logre un cambio interno de forma mucho más veloz, utilizando el poder del lenguaje? Analizando luego las respuestas que me brindó, me hizo pensar mucho en que las palabras que utilizó precisamente tienen una connotación positiva. Cuando yo me enamoro de algo, lo busco hacer, lo busco practicar, me siento apasionado por eso que hago. Y en la segunda respuesta, él utiliza la palabra juega. La palabra jugar tiene una connotación positiva y está unida a la diversión. Ambas palabras propulsan hacia lo que uno desea lograr. Te invito a que pienses de forma sistémica cómo puedes estar uniendo estos 7 secretos con estos 2 secretos que me brindó este Master Practitioner en Programación Neurolingüística, maestro en el uso del lenguaje hipnótico. Bien, hasta aquí este video en donde te compartí 7 secretos que me hubiese encantado que alguien me los hubiese compartido cuando inicié en esta travesía del coaching, de la programación neurolingüística, de la hipnosis ericksoniana, hace 19 años atrás. Te invito nuevamente a que descargues el libro de ejercicios para que pongas en práctica estos secretos y los estés integrando en tu vida. Te invito también a que si le has encontrado valor a este video, le des clic en me gusta y lo compartas, ya que mientras más personas sean más y más conscientes de su lenguaje, tantas más personas van a estar reclamando su poder creador. Coméntame también qué te parece este nuevo formato en donde aparezco cara a cara y no utilizo el PowerPoint. Me despido de ti hasta el próximo video. Cualquier consulta que tengas, escríbeme a patronesipnóticos@gmail.com.